Alumna Xóchitl Saldívar Olivera, Comunidad Sistemas Operativos, tema Acceso directo a memoria DMA. La unidad DMA es capaz de imitar a la CPU y de hecho es capaz de relevar a la CPU en el control del sistema para transferir los datos con la memoria por el bus del sistema. Normalmente el módulo del DMA debe usar solo el bus cuando el CPU no lo necesite, o debe forzar a la CPU a que suspenda temporalmente su operación. Para actuar necesita una serie de elementos hardware, entre los que destaca un registro que almacene la dirección de memoria desde o hacia donde se produce la transferencia, un registro contador para guardar la longitud del bloque a transferir, un bit que indique si la operación es de lectura o escritura y un bloque de control que regula el funcionamiento del sistema. Para realizar una transferencia, el procesador iniciará el DMA facilitándole la dirección de memoria, la longitud del bloque, el identificativo del periférico y el sentido de la transferencia. Después el DMA actúa de forma autónoma, preparando la transferencia y solicitando el bus al procesador por cada acceso a memoria. Por último, cuando la transferencia se completa, se produce una interrupción para informar al procesador del final de la operación. Como el bus debe ser compartido por el procesador para sus tareas propias y por el DMA para las transferencias, se buscan formas de aprovechamiento máximo en lo referente a las transferencias, como son: por ráfagas, que viene siendo la unidad DMA toma el control de bus en modo exclusivo y hasta su finalización. Por robo de ciclo, el DMA toma el bus durante el ciclo enviando una palabra cada vez. Transparente, se aprovechan los ciclos que el procesador está ocioso con respecto al bus. Primero el controlador lee el bloque uno o más sectores de la unidad en serie, bit por bit, hasta que todo el bloque está en el buffer interno del controlador. Después el controlador calcula la suma de verificación para comprobar que no ocurrieron errores de lectura y luego causa una interrupción. Cuando el sistema operativo comienza a ejecutarse, puede leer el bloque del disco del buffer del controlador byte por byte o palabra por palabra, ejecutando así un ciclo. Dicho ciclo de la CPU está programado para leer los bytes del controlador uno por uno, en el cual desperdicia tiempo de CPU, y es así como se inventa el DMA para liberar al CPU de este trabajo de alto nivel. Cuando se usa el DMA, la CPU proporciona al controlador dos elementos de información, además de la dirección en disco del bloque, la dirección de memoria donde debe colocar el bloque y el número de bytes que deben transferirse. Una vez que el controlador ha leído todo el bloque del dispositivo, lo ha colocado en un buffer y ha calculado la suma de verificación. Leído todo el bloque del dispositivo, lo ha colocado en un buffer y ha calculado la suma de verificación. Copia el primer byte palabra en la memoria principal en la dirección especificada por la dirección de memoria del DMA. Luego el controlador incrementa la dirección de DMA y decrementa la cuenta del DMA en el número de bytes que se acaban de transferir. Este proceso se repite hasta que la cuenta de DMA es 0, y en este momento el controlador causa una interrupción cuando el sistema operativo inicia. No tiene que copiar el bloque en la memoria, ya está ahí. El controlador no almacena los bytes en la memoria principal porque una vez que se ha iniciado una transferencia de disco, los bits siguen llegando del disco a velocidad constante, sea que el controlador esté listo o no para recibirlos. Si el controlador tratara de escribir los datos directamente en la memoria,
tendría que hacerlo a través del bus del sistema para cada palabra de transferencia. Si el bus estuviera ocupado porque otro dispositivo lo está usando, el controlador tendría que esperar. Si la siguiente palabra del disco llegara antes de que el anterior se almacenara en la memoria, el controlador tendría que ponerla en algún lado. Si el bus estuviera muy ocupado, el controlador podría tener que almacenar una buena cantidad de palabras y también realizar un gran número de tareas administrativas. Si el bloque se guarda en un buffer interno, no se necesitará el bus en tanto no se inicie el DMA, y el diseño del controlador será mucho más sencillo porque la transferencia DMA a memoria no depende críticamente del tiempo. Algunos controladores viejos transfieren directamente a memoria con un mínimo de almacenamiento intermedio interno, pero cuando el bus estaba muy ocupado, a veces era necesario terminar una transferencia con un error de desbordamiento. El proceso con almacenamiento intermedio de 2 pasos descrito tiene implicaciones importantes para el rendimiento de entradas y salidas. Mientras los datos están siendo transferidos del controlador de memoria, sea por el CPU o por el controlador, el siguiente sector estará pasando bajo la cabeza del disco y los bits estarán llegando al controlador. Los controladores sencillos simplemente no pueden efectuar entrada y salida al mismo tiempo, de modo que mientras se están realizando una transferencia a la memoria del sector que pasa bajo la cabeza del disco se pierde. En consecuencia, el controlador solo puede leer bloques de manera intercalada, es decir, uno sí y uno no, de modo que la lectura de toda una pista requiere de 2 rotaciones completas, una para los bloques pares y otra para los impares. Si el tiempo que toma transferir un bloque del controlador a la memoria por el bus es más largo que el que toma leer un bloque del disco, puede ser necesario leer un bloque y luego saltarse 2 o más bloques. Saltarse bloques para dar al controlador tiempo de transferir los datos a la memoria se denomina intercalación. Cuando se da formato al disco, los bloques se enumeran teniendo en cuenta el factor de intercalación. No todas las computadoras usan DMA. El argumento en su contra es que en muchos casos la CPU principal es mucho más rápida que el controlador de DMA y puede realizar el trabajo en mucho menos tiempo. Gracias.